Hola, la Biblia dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy les quiero hablar sobre una película cristiana que toca precisamente esto que les acabo de leer. La película se llama El poder al aire. En la película, el personaje principal, David Williams, trabaja en una empresa donde hacen publicidad, entre otras cosas. Él es cristiano y cada fin de semana sale con sus amigos de la iglesia al cine a ver alguna película. Y según la película llevan una buena racha de semana tras semana tras semana de estar yendo al cine a ver películas. Sin embargo, él comienza a cuestionarse si esta práctica es del todo correcta un día que asiste a una conferencia donde habla un pastor misionero que venía desde el África. Él ha leído muchos libros de este pastor, entonces tenía mucho deseo de conocerlo y logró tener una plática con este hombre, el cual le dijo que estaba muy preocupado por la condición de su país, no de África, de Estados Unidos. Y David se quedó extrañado, pero ¿a qué se refiere? Le dice: la iglesia más poderosa de tu país no es la iglesia cristiana, es el cine, es Hollywood. Pero ¿a qué se refiere? Dice, comienza a cuestionar a David, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, las personas normalmente son influenciadas por lo que ven. ¿Y qué es lo que ven? Películas. ¿Cuántas películas tú has visto que se hable de cosas edificantes, cosas sanas? ¿En cuántas películas se blasfema el nombre de Dios? ¿En cuántas películas hay escenas inapropiadas? Hay escenas de sexo, hay escenas agresivas, violentas. ¿Cuántas películas tienen este contenido? Si en una película comienzan dicen una blasfemia, tú lo pasas por alto, sigues viendo la película y pueden blasfemar muchas veces, pero si el contenido te entretiene, te quedas a ver toda la película. Entonces, realmente debemos dejar que eso entre a nuestra mente y le comienza a explicar de una manera más compleja el riesgo en el que se encuentran todas las personas que ven el ir al cine, ver películas como una diversión sana, pero realmente podría ser que esto no fuera de esta forma. En otra parte de la Biblia, en Romanos 12:2, se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la clave es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No debemos de conformarnos a este mundo, a este siglo. ¿Qué es lo constante en este siglo? Pues el pecado. Un mundo pecador, un mundo que solo se conforma a pecar y pecar de diferentes formas, ¿podría producir en sus películas algo sano? ¿Podemos esperar temas sanos, bíblicos en una película? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando entrar a nuestras mentes? ¿Estamos renovando nuestra mente con las cosas correctas o no? Es esto lo que comienza a hacer pensar a este muchacho en la película, al tener esta conversación con este pastor. Y los diálogos que tienen en la película son muy nos confrontan bastante, porque te hacen pensar seriamente en lo que estamos haciendo nosotros como cristianos. Estamos como dormidos, estamos silenciados, no estamos levantando la voz con respecto a esto. Nosotros debemos de ser la luz en el mundo.
no conformarnos con lo que el mundo hace, lo que el mundo dice. Entonces David, al ser confrontado, comienza a cuestionarse si está haciendo lo correcto, qué es lo que está haciendo, y comienza o decide dejar de salir con sus amigos a ver películas al cine, lo cual les comienza a parecer extraño. Lo invitan, vamos al cine, y le dice, no puedo. Bueno, ya no va una vez, ya no va otra vez, y comienzan a cuestionarle, pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué ya no quieres ir al cine? Y él les explica, pero ellos parece que no lo comprenden. ¿Pero qué tiene de malo ir al cine? Están tan cegados o tan conformados a verlo como ya algo normal que ni siquiera ya se cuestionan, ¿está bien lo que estoy viendo? Y eso es algo que nosotros nunca debemos dejar de hacer, cuestionar todo lo que estamos haciendo. Entonces, por sus propios amigos, compañeros de la iglesia, comienza a ser cuestionado. ¿Pero por qué te comportas así? ¿Pero por qué ya no quieres ir con nosotros? Y empieza a ser presionado. Ándale, no pasa nada si vemos una película. Entonces, a veces nuestros mismos hermanos que no han sido, que no están cuestionando todo como debemos de hacerlo, pueden arrastrarnos otra vez a volver al pecado, porque ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando. Entonces, él comienza, primero deja de ir al cine. Él y su esposa ya no van al cine. Luego comienza a tener una plática con su amigo y él explicándole las razones de por qué ya no quiere ir al cine, y su amigo comienza a entender también el punto de vista que él tiene y comienza a ser confrontado, y luego él habla con su esposa. Entonces esto se va extendiendo, y es cuando a él se le ocurre una manera para propagar el evangelio. Dice, nosotros podemos hacer uso de nuestros recursos. Él, que trabajaba en una agencia publicitaria, dijo, ¿por qué no hacemos publicidad a lo bueno, en este caso a la propagación del evangelio? ¿Por qué las personas ven lo malo? Porque es lo único que hay. Prendes la televisión y vas a encontrarte un sinfín de programas, de películas, de series, de telenovelas, todo con un contenido antibíblico. Pero como no hay otra cosa, es lo que la gente ve. ¿Esa es la opción? ¿O apagar la televisión? Entonces la mayoría de las personas va a optar por seguir viendo la televisión sin importar el contenido que tengan, porque hay una falta de contenido sano entre lo que se está viendo. Y es ahí donde se le ocurrió una idea de producir un comercial. En ese comercial, que va a durar 1 minuto, su idea es emitirla a una misma hora en todas las estaciones de radio, de manera que si una persona está escuchando el radio en ese momento, tomemos en cuenta que en el tiempo en el que está la película desarrollándose, que eran más o menos los años 2000, todavía había muchísimas personas escuchando el radio. Quizá ahora ha disminuido algo, pero en ese tiempo las personas escuchaban constantemente radio. Entonces, si en una estación salía este comercial y la persona no quería escucharlo y se cambiaba a otra estación, iba a escuchar el mismo comercial, y en todas las estaciones iba a salir el mismo comercial, para que ellos estuvieran expuestos, aunque fuese por 1 minuto, a la palabra de Dios. Sin embargo, claro que se iba a encontrar con bastantes obstáculos en su proyecto, porque cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, algo ambicioso como en este caso, siempre vamos a tener obstáculos. El enemigo nunca deja de trabajar, no va a descansar, a diferencia de nosotros. Entonces siempre va a poner obstáculos, compañeros del trabajo, personas que no van a querer acceder ante esta idea. Y bueno, eso es a lo que se estuvo enfrentando David en la película. Este que voy a poner a continuación es uno de los diálogos de la película. Y escúchenlo atentamente. Ese es el punto del señor Odom, que estos programas afectan nuestras vidas mucho más de lo que creemos. Por eso hace que nos preguntemos, ¿preguntarnos qué? Si somos cristianos de corazón. ¿Solo porque vemos películas? No. Él dice, un cristiano debe interesarse en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo.
las películas del mundo no son cristianas y la mayoría de los cristianos ni siquiera lo reconocen. El señor Odom pregunta, ¿y eso por qué? Luego dice, tal vez sea porque Jesús no está en ellos para que lo noten. Eso suena muy duro y prejuicioso, David. Sí, así es. Pero ¿y si tienes razón? Entonces, es muy aterrador. Es muy aterrador. ¿Te gustaría vivir toda tu vida pensando que estabas salvado y cuando mueras darte cuenta que no? Lo que él nos dice en esta parte de la película es que si las cosas de Dios no te interesan y no te importa tampoco defender su honor cada vez que escuchas una blasfemia o algo contrario a lo que la Biblia nos enseña, ¿no será porque Dios no está en tu corazón? ¿No tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo en ti? Y eso, como dijo su esposa, es aterrador. Que todo el tiempo hayas creído que eres de Dios o que eres salvo y no lo seas. Y no por una película, sino por la constante en tu vida de preferir al mundo antes que Dios y servirle a Él. El enemigo está usando el cine y otros medios para lograr su propósito. Déjame explicarte. No hay nada de pecaminoso en un cine, la televisión o la radio. Son grandes inventos. Lo que puede ser pecaminoso es el contenido que presentan. En Estados Unidos hay muchos cristianos que van al cine, pero no usan el discernimiento sobre lo que el diablo les está haciendo. Entonces, ¿por qué la llamas la iglesia más poderosa de América? Te daré un ejemplo y te mostraré cuán poderoso es el cine en este país. ¿A qué hora se reúne tu iglesia el fin de semana? El domingo por la mañana. Digamos que voy a tu iglesia y predico el sermón de la mañana. Y a la mitad del sermón, maldigo el nombre de Jesús. O como dirían algunos, uso el nombre del Señor en vano. ¿No despertará eso a su congregación? Predico un poco más y vuelvo a maldecir su nombre. ¿Cómo reaccionarían? Continúo con el sermón, pero vuelvo a maldecir su nombre. ¿No se enfadaría la gente? Luego suba una pareja joven a la plataforma y comienzan a besarse y a quitarse la ropa allí mismo, en la iglesia, un domingo por la mañana. ¿Cuánto tiempo crees que tu congregación permitiría que esto suceda? ¿Acaso no dirían, esto es horrible? Maldecir el nombre de Jesús en la iglesia. Que se quiten la ropa aquí, delante de todos. ¿No se horrorizarían? ¿No gritarían? ¡Basta! No pueden hacer eso en este lugar. Pero escucha, 12 horas antes, el sábado por la noche, en un cine, cuando ocurre exactamente lo mismo, ¿entonces es entretenimiento? Amigo, algo anda mal. Debemos decidirnos. O es entretenimiento el sábado por la noche en el cine y entretenimiento el domingo por la mañana en la iglesia, o es más pecaminoso el domingo por la mañana en la iglesia y más pecaminoso el sábado por la noche en el cine. Por eso digo que el cine es la iglesia más poderosa de América. Es el único lugar donde los cristianos van a escuchar el nombre de Jesucristo usado como palabrota y para ver desnudez. Y aún así pagan para entretenerse. Nunca lo había pensado así. Esto me estremece, David. La mayoría de la gente que va a la iglesia en América no conoce a Jesús. La Biblia dice que en el fin de los días, los hombres se volverán amantes del placer más que de Dios.
¿No es este el caso en América ahora? Solo pregúntate, ¿te gustaría ir al cine para oír maldecir tu nombre? Entonces, ¿por qué ir al cine para oír maldecir su nombre? David, ¿irías al cine para ver a tu hija desnuda en la pantalla? Entonces, ¿por qué ir a ver a la hija de otro desnuda en la pantalla? Es un gran pecado a los ojos de Dios. Los medios tienen el poder en este país, las películas, la música. Así es como trabaja el enemigo. Solo mira a tu alrededor y observa lo que mueve a la gente e influye en sus vidas. ¿No es el entretenimiento y los medios? Ellos controlan a la gente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto como cristianos? Lo que la Biblia ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Ir por el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Debemos de dejar de perder el tiempo y hablar a las personas cercanas a nosotros sobre Dios. ¿Quién es Dios realmente? El Dios de la Biblia. Predicar el Evangelio, dar un testimonio correcto, examinarnos a nosotros mismos todos los días, saber qué cosas están entrando a nosotros y que a lo mejor nosotros no hemos sido conscientes de ello, cuidar todo lo que vemos, escuchamos, hablamos, pensamos, decimos. Esto puede sonar muy tedioso para las personas de afuera, pero es el deber de todo cristiano. La parte más difícil ya la hizo Dios. Él dio a la vida de su Hijo unigénito Jesucristo para morir por nosotros. Él murió y pagó por nuestros pecados. Eso fue lo más difícil. Él ya dio el primer paso, que es la diferencia de todas las otras religiones, que te piden que tú hagas algo para ganarte el cielo, para ganarte el favor de Dios. Creo que el mensaje de la Biblia es correcto. La gente en diferentes países cree en cosas diferentes. ¿Quién puede decir quién tiene razón y quién no? Todos podrían tener razón. Solo puede haber un Dios. La Biblia dice que el Señor es Dios. Para tu religión la Biblia funciona, pero para otras personas tienen sus propios libros que funcionan para ellos. Todas las religiones del mundo enseñan que el hombre tiene que hacer algo para llegar a Dios. Pero en el cristianismo, Dios hizo algo para llegar al hombre. Así es como llegamos al final de este video y les recomiendo que vean esa película que está disponible en YouTube. Muchas gracias.